Supercrack Estrella presenta. Cleopatra viajó a Roma en el año 46 y 44 a.C. con un ejército de ovnis. Extraterrestre significa, literalmente, que pertenece al espacio exterior de la Tierra o procede de él. Una endeble, pero sugerente, presencia ha sido empleada en numerosas ocasiones para explicar los enigmas de la cultura egipcia, y, sin embargo, pocas veces pensamos en los elementos auténticamente extraterrestres que sustentan las creencias de los antiguos egipcios. Adoración y culto de un legado realmente venido de las estrellas. Algunos de los misterios que rodean a los antiguos egipcios están tan enrocados en la comunidad científica que no son pocos los que han propuesto, quizá de una forma aventurada, la respuesta extraterrestre. Los propios textos antiguos nos hablan de visitas y viajes a las estrellas. El libro de la vaca celeste nos cuenta cómo los dioses primigenios llegaron del cielo y, como vamos a ver a continuación, los textos de las pirámides describen con todo detalle cómo podía viajar el faraón hasta las estrellas en los llamados textos de ascensión. Pero más allá de la interpretación subjetiva que queramos dar a estos documentos religiosos, lo cierto es que las huellas de una realidad extraterrestre en el Egipto faraónico son más abundantes de lo que podríamos creer. No hablan de seres grises de pequeño tamaño con ojos almendrados, pero muestran una realidad igual de misteriosa y fantástica. Alojándose en la villa de César, después del asesinato de César en 44 a.C. Cleopatra intentó que Cesarión fuera nombrado su heredero, el sobrino nieto de César, Octavio, conocido como Augusto en el 27 a.C. Cuando se convirtió en el primer emperador romano, lo impidió. Cleopatra entonces hizo matar a su hermano Ptolomeo XIV y elevó a su hijo Cesarión como corregente, en la tercera guerra civil de la República Romana del 43-42 a.C. Cleopatra se puso del lado del segundo triunvirato romano formado por Octavio, Marco Antonio y Marco Emilio Lépido. En esa guerra se usaron de ovnis en las batallas, o por lo menos estuvieron presentes, grabando todo lo que allí ocurría entre los años 43 y 42 a.C. Esto lo sabemos porque para muchos es una cuestión de fe, para otros un invento de trasnochados. Existen miles de fotografías y vídeos en internet, la mayoría son falsos, hoaxes, como se los llama en inglés, aunque otros son difíciles de descalificar aún para los expertos. Sin embargo, aquellos que abonan la teoría de que los extraterrestres visitan la Tierra desde tiempos remotos, antes de que cualquier persona con un programa de edición pudiese crear su propia evidencia, aseguran que ya en pinturas de diferentes eras históricas pueden encontrarse evidencias. Prodigiorum Liber siglo IV. Julio Obsequens fue un italiano del siglo IV, que recopiló en Libro de los Prodigios la obra de Tito Livio, historiador romano, diferentes textos que hacen referencia a sucesos extraordinarios y sobrenaturales ocurridos en la historia de la actual capital italiana entre los años 249 a.C. y 12 a.C. En este período de tiempo fue cuando Cleopatra vivía en Roma. Son 200 años de margen donde este pintor nos cuenta cosas que ocurrieron en Roma. Ese margen de tiempo abarca también el tiempo Cleopatra vivió en Roma con su hijo entre los años 46 y 44 a.C. La ilustración pertenece a un avistamiento de un ovni durante el Renacimiento y el texto indica, algo como una especie de arma, misil de oro, se levantó con un gran ruido de la tierra y se disparó hacia el cielo. El margen de la fecha de esta historia es amplia y abarca desde el 249 a.C. hasta el 12 a.C., pero coincide con la tercera guerra civil de la República Romana del 43-42 a.C., donde estaba Cleopatra en Roma. ¿Tenía Cleopatra una guardia personal de ovnis? ¿Llegó Cleopatra a Roma con un ejército de ovnis? Estos ovnis quizás no podían intervenir en los acontecimientos, quizás solo se limitaban a observar y grabar, pero las fechas de este cuadro, de cuando se dató la fecha de la historia, ya que el cuadro se pintó en el siglo IV después de Cristo, pero lo que dibuja en el tiempo es algo que perfectamente coincide con el tiempo donde Cleopatra estuvo en Roma. Recordemos la historia que refleja el cuadro está comprendida entre el 249 a.C. y el año 12 a.C., y el tiempo en que Cleopatra estuvo en Roma fue entre los años 46 y 44 a.C., por lo que es más que posible que esta batalla de ovnis en Roma fuera con el tiempo que Cleopatra estuvo en Roma. Julio Obsecuente, Julius Obsequens, fue un escritor de la antigua Roma, autor de una obra llamada Libro de los Prodigios, Liber Prodigiorum. Nada se conoce acerca de su vida, pero se cree que vivió en el siglo IV.
El libro de los prodigios es una recopilación de textos provenientes de la obra de Tito Livio que hacen referencia a prodigios, sucesos extraordinarios y sobrenaturales, ocurridos en la historia de Roma entre los años 249 a.C. y 12 a.C., fue impreso por vez primera por el humanista veneciano Aldo Manusio en 1508, según un manuscrito hoy perdido, que perteneció a Jodocus de Verona. Ediciones posteriores fueron impresas por F. Oudendorp, Leyde, 1720, y Johann, 1853. La obra es muy citada por los interesados en la ufología, que interpretan algunos de los prodigios mencionados en ella como ejemplos de las apariciones que intentan rastrear. La relativa cercanía en el tiempo, el amplio espacio de tiempo que cubrieron tanto república como imperio y el poder del latín como lengua franca, nos han dejado un legado enorme sobre la cultura romana en todos sus aspectos, militares, sociales, económicos, científicos, y como no podía ser de otra manera en una civilización que se extendió por 20 siglos, existen informes de avistamientos de ovnis, he aquí una breve lista de ellos. El primer encuentro del que tenemos registros, nos lo relata el historiador Julius Obsequens en su libro de Prodigies, aunque citando a su colega Titus Livius. Según ambos, en invierno del posible año 46 se observaron sobre Roma las apariciones de extraños visitantes, navium speciem de caelo ad fulcise. Las naves fantasma habían sido vistas brillando en el cielo. No importa que Tito Livio escribiese los eventos de oídas, pues ocurrieron 200 años de su propio paso por esta vida, ni que como historiador objetivo dejase mucho que desear, pues hasta sus compatriotas consideraban que sus relatos exageraban un poco para glorificar al máximo la civilización romana. Estamos hablando del siglo I a.C., donde ocurrieron estos hechos de ovnis en el cielo en tiempos donde la faraona Cleopatra se encontraba en Roma, pero 28 años después de todo lo que en este video se relata y después de la muerte de Cleopatra, solo 28 años después, también se relata avistamientos de ovnis en Europa, en Grecia, que está muy cerquita de Roma. Esos ovnis con los que apareció Cleopatra desde Egipto hasta Roma, aún continuaban allí 28 años después, firmando y grabando la historia como si de una película se tratara en el año 74 a.C. Plutarco, famosos por sus obras Vidas paralelas en las que comparaba las biografías de un romano famoso con la de otro griego, Vidas de emperadores, es un cronista con mayor prestigio que el anterior, pero también escribió mucho de oídas, y no podemos asegurar que todo lo escrito es cierto, y menos de acontecimientos extraños. Este historiador nos cuenta en la vida de Lúculo, un cónsul y general del siglo I a.C. Este se preparaba para enfrentarse en el campo de batalla contra Mitríades de Ponto en el año 74, uno de los mayores enemigos de Roma en la época, cuando de repente el cielo se encendió a lo lejos y un cuerpo enorme en forma de llama cayó entre los dos ejércitos. Tenía la forma de una jarra de vino y el color de plata fundida, una clara referencia a ovnis. 4 años después del avistamiento anterior, durante el sitio de Jerusalén, el historiador Josefo nos habla de una luz brillante sobre el templo, y unos días más tarde, habiendo el general y futuro emperador romano Tito entrado en la ciudad, aparecieron en el aire sobre todo el territorio carros de guerra y tropas avanzando sobre las nubes, rodeando las ciudades. Nuevamente, este es el único informe conocido, por lo que debería tratarse con una pizca de sal. Esto fue 32 años después de la muerte de Cleopatra. Prodigiorum Liber, una serie de escudos ardientes en el cielo de Roma y que recuerda a una especie de lluvia de meteoritos que aterrorizaron a la ciudadanía, o bien algo más extraño e inexplicable. Algunos ufólogos lo han denominado como ovnis, aunque, con la cautela que impone, podría ser explicado bajo otros conceptos, aunque la presencia de escudos de fuego ardientes en el cielo es inexcusable, y es que estos ovnis podrían ser máquinas del tiempo grabando nuestra historia. Un ejemplo de esto, aunque ya salimos del siglo I a.C. y viajamos a la época donde dos viajeros del tiempo, Jason y Eliseo, graban la crucifixión de Cristo. Hay un cuadro donde podemos ver al viajero del tiempo Jason hablando con un teléfono móvil, a su lado está Eliseo. Quizás uno de los ejemplos más impactantes de este tipo de pintura viene dado en la crucifixión de Cristo, una obra donde se representan unas especies de naves que surcan el monte Gólgota en tan funesto día. Podrían ser entendidos como estrellas, a pleno día, o algún fenómeno anunciador de la muerte de Cristo. Si observamos con calma el cuadro, veremos cómo en el interior de esos objetos se ve a personajes que parece gobernar las mismas, y que éstas tiene forma de nave, como pilotos de las mismas. Los textos de las pirámides son los textos religiosos más antiguos de la humanidad. Aparecen por primera vez en la pirámide del faraón Unas en Saqqara, k. 2350 AC.
Su contenido es completamente estelar, a lo largo de casi 230 fórmulas se dan los pasos necesarios para que el faraón difunto ascienda al cielo y se una con sus ancestros, los dioses de las estrellas. ¿Por qué creían los antiguos egipcios que sus dioses procedían de las estrellas? ¿Qué les hizo pensar que el faraón provenía del mismo lugar y que debía reincorporarse a su naturaleza estelar? En los textos de las pirámides podemos encontrar las respuestas. Allí se nos habla de unos misteriosos rayos, que cruzaban los cielos de Egipto. Estos rayos, llamados vía, estaban hechos de un extraño mineral, terriblemente duro, aunque lo más singular de ellos eran sus poderes mágicos. Los vía, literalmente el metal del cielo, debieron de ser meteoritos ricos en hierro, los llamados sideritos. Los egipcios vieron en ellos un gesto de gracia por parte de los dioses celestes, los mismos que miles de años antes descendieron sobre la tierra para crear la civilización. Todo encajaba. Hoy sabemos que muchos de estos meteoritos eran divinizados y adorados en templos. En el libro segundo de la Historia Natural de Plinio el Viejo, 2379 después de Cristo, podemos leer cómo en el templo de Abidos, la morada de Osiris, divinidad solarizada tiempo después, se adoraba una piedra que la tradición identificaba como caída del cielo. Otros textos nos dicen que en Abidos se veneraba una de las reliquias más importantes de Osiris, su cabeza. Si a esto le sumamos que los egipcios pensaban que los huesos de los dioses estaban hechos de hierro meteorítico, podríamos especular con que la cabeza de Osiris era un meteorito que recordaba el cráneo del dios de los muertos. Los egipcios emplearon el material para ellos sagrado. No olvidemos que contaba con un elevado porcentaje de níquel, casi un 10%, para la confección de herramientas mágicas que utilizaban en sus rituales. Curiosamente, este hierro no era empleado para fines prácticos, como podría esperarse de él, debido a su extremada dureza. Los egipcios entendían que su poder radicaba en la esencia misma del material y, sobre todo, en el lugar mágico del que provenía, el cielo de los dioses. ¿Cuál era la forma y el material del que estaba hecha esta enigmática reliquia primigenia? Lo ignoramos ya que no contamos con ninguna descripción ni la piedra en sí. Sin embargo, por las descripciones de los textos parece indicar que pudo haberse tratado de un fragmento de meteorito con forma piramidal, una señal de los dioses. Este extraño elemento piramidal, cuyo verdadero significado solamente podemos intuir, está también relacionado con el piramidión, el vértice que remataba las pirámides y también los obeliscos, iconos solares por antonomasia. Imhotep, sabio arquitecto y finalmente Dios en el primer milenio antes de nuestra era, pasa por ser el ideólogo y creador de la forma piramidal. A su ingenio se debe la construcción de la primera pirámide de la historia, la del faraón Soser en la meseta de Saqqara, en el 2650 a.C. Él creó esa espectacular escalera hacia el cielo que conectaba al rey difunto con sus ancestros estelares. Algo parecido tuvo que ser la Torre de Babel, o el actual CERN de partículas en nuestro siglo XXI. El vínculo de unión entre el mundo celeste con el ámbito funerario se mantuvo durante toda la historia de Egipto. Si los textos de las pirámides daban las fórmulas necesarias para que el rey difunto regresara a las estrellas, los textos funerarios posteriores, destinados a ayudar a todos los egipcios de cualquier estamento social en ese viaje al mundo de Osiris, continuaron con las mismas ideas. Et 04 Nacho Ares. El libro de la salida al día, más conocido como libro de los muertos, cuenta con un pasaje singular en el que se describe la llegada de la momia a la entrada de la tumba. Allí recibe por parte de los sacerdotes el ritual de apertura de la boca, esto es, una liturgia por la cual el difunto recuperaba sus 5 sentidos para poder comenzar el viaje al más allá. Un sacerdote zen se colocaba ante la momia erigida frente a la puerta de la tumba, rematada por una pirámide, y gesticulaba con una suerte de asadón de color negro. Esta extraña herramienta, llamado setet, según muchos egiptólogos, estaría hecha de hierro de origen meteorítico, una evidencia más de la presencia de elementos extraterrestres en la religión egipcia y su extraordinario valor en los rituales de iniciación. En otras ocasiones se empleaba con la misma finalidad el llamado seshkef, una herramienta con forma de cola de pez. Además de ser empleado con las momias, esta liturgia también se usaba para dar vida a cualquier tipo de animal sagrado e incluso templos o estatuas. Antiguamente era llevado a cabo por el mismo artesano que hacía la estatua sin necesidad de usar un sacerdote como intermediario. En el caso de las momias, el ritual de apertura de la boca se celebraba en 2 ocasiones. Primero se realizaba inmediatamente después de finalizar el proceso de embalsamamiento, en el taller de los embalsamadores. Más tarde, el ritual se repetía, como hemos visto, antes de que el sarcófago y la momia fueran colocados en el interior de la tumba para la eternidad.
Una vez más nos topamos con un dato que refuerza la idea de que los antiguos egipcios relacionaban el origen de la vida y la existencia después de la muerte con el mundo fuera de nuestro planeta. Si buscamos en internet vídeos de seres extraterrestres en el antiguo Egipto, fácilmente nos toparemos con este ejemplo, sus visitas se cuentan por millones. La imagen es espectacular, casi estremecedora. La historia cuenta cómo cerca de Laún, al sur del oasis del Fayum, una expedición secreta descubrió dentro de una pirámide los restos de lo que en términos ufológicos se conoce como entidad biológica extraterrestre. La primera vez que yo vi esta misteriosa momia, porque sí, yo la he visto, fue en el Hospital Kasrelaini de El Cairo en el año 1999, el Dr. Gabaya, su redescubridor, me la mostró en una de las estancias del hospital en donde había aparecido junto a otras momias olvidadas desde hace décadas. El misterio de este cuerpo de color grisáceo reside en que apareció en la tumba de Tutankamón, en 1922. Se trata de uno de los dos fetos momificados, hijos del faraón niño, el ADN no ha dejado dudas, descubiertos por Howard Carter en esta tumba. La fotografía no tardó en trascender a los medios de comunicación, recalando poco después en los foros de misterios ufológicos, enigma resuelto. La historia no es lo que nos cuentan. Imaginar a Cleopatra viajando desde Egipto hasta Roma escortada por ovnis es, según lo expuesto en este video, más que posible. ¿Ovnis o máquinas del tiempo? Esa es la duda que tengo. Según las conclusiones de la egiptóloga, Cleopatra medía 1,52 mts de estatura, tenía una piel marcadamente oscura y poseía un leve sobrepeso. Su rostro, en tanto, se caracterizaba por tener una gran nariz, labios muy finos y una quijada puntiaguda, lo que se contrapone con la imagen idealizada de la reina egipcia que nos ha entregado el cine y la televisión. Los datos revelados parecen coincidir con lo escrito por el historiador griego Plutarco, quien escribió en su tiempo que la reina de Egipto no era hermosa en un sentido convencional, pero tenía la capacidad de embrujar con su discurso. Cleopatra había heredado el trono de Egipto en el año 51 a.C., cuando tenía 17 años, junto con su hermano Ptolomeo XIII, de solo 12, quien era además su esposo, hecho frecuente en los matrimonios regios ptolemaicos. Y entre la élite reptiliana que solo se cruzan entre ellos. La tradición cuenta que, tras entrevistarse con Octavio el triunfador de las guerras civiles romanas que se produjeron después de la muerte de Julio César y quien se convertiría en el futuro Augusto, el primer emperador de Roma, la reina egipcia se percató que éste deseaba tomarla como prisionera para exhibirla en Roma durante la tradicional ceremonia conocida como triunfo. Después de esta entrevista con Octavio, un hombre frío y calculador que a diferencia de César y Marco Antonio no podría seducir o sugestionar de ningún modo, Cleopatra eligió morir y tomó la decisión de suicidarse. Según la versión más extendida, Cleopatra pidió a sus criadas Hilas y Charmión que le trajeran una cesta con frutas y que metieran dentro una áspid, una cobra egipcia, la cual fue responsable de su muerte, a finales de agosto del año 30 a.C., aunque otras versiones relatan que se quitó la vida por otros medios al conocer el suicidio de su esposo, el general romano Marco Antonio, con quien tenía 3 hijos. Antes de fallecer, la mítica reina egipcia escribió una misiva a Octavio en la que le comunicaba su deseo de ser enterrada junto a Marco Antonio, y así se hizo. Hoy, sin embargo, se desconoce el lugar de su sepultura. Si ella viajaba siempre con estos ovnis, es fácil pensar que fueron los ovnis o máquinas del tiempo los que se llevaron a Cleopatra y Marco Antonio. Aunque los científicos todavía discuten hoy en día si se tratan de templos o tumbas, se cree que su creación fue el resultado de la fe de los antiguos egipcios en la vida después de la muerte. Creían que la vida mortal era de poca importancia y que solo después de la muerte la gente tenía una mejor existencia. Por lo tanto, hasta el momento de la transición al otro lado, era necesario prepararse adecuadamente y proporcionar al difunto un lugar permanente en la eternidad, lo que se reflejaba en la creación de tumbas monumentales, porque las más efectivas son, por supuesto, las pirámides creadas para los faraones. Cleopatra vivía en Roma como amante de Julio César cuando este fue asesinado. Junto con el pequeño Cesarión habían estado viviendo en un palacio propio al otro lado del río Tíber de la casa de César, aunque es probable que ella no residiera allí permanentemente, sino que viajara regularmente desde Egipto. Tras la muerte de César en 44 a.C., la vida de Cleopatra y de su hijo corrían peligro y debieron irse de Roma de inmediato. No es de extrañar que Cleopatra fuera detestada en una ciudad que se había deshecho de sus reyes, ya que ella insistía en que se la llamara reina.
tampoco pudo haber ayudado mucho el hecho de que, para honrarla, César había colocado una estatua de ella cubierta de oro en el templo de Venus Genetrix, la diosa que da vida, y que su familia tenía en alta estima. Cleopatra vivía en el palacio propio al otro lado del río Tíber. Recientemente en este río en pleno siglo XXI se pudo ver un ovni aquí cerca de este río donde Cleopatra vivía. Era la noche del 8 de mayo, cuando a las 20:45 horas un objeto volador no identificado en forma de disco pasó sobre el monumento romano Castillo de Sant'Angelo, situado en la orilla derecha del río Tíber. El ovni de forma alargada y con un haz luminoso, apareció moviéndose de izquierda a derecha de la pantalla. Parecía dirigirse al centro de Roma. El objeto luminoso blanco aparece y desaparece en cuestión de pocos segundos, mientras el corresponsal de Telecinco continúa con su crónica sobre el coronavirus. La duda que se cierne ahora sobre algunos de los espectadores que vieron las imágenes es si realmente se trata de un ovni o no. La velocidad es alta, no desprende ningún sonido al moverse y, según algunos expertos en la materia, dicho artefacto contendría a su vez 4 esferas luminosas unidas entre sí. Hace más de 2000 años, la última reina de Egipto, Cleopatra, hizo su entrada en Roma precedida por el entonces emperador Julio César, el hombre más poderoso del Mediterráneo. Fue una llegada triunfal, que iba acompañada del júbilo de los romanos por haber conseguido la victoria de César en Alejandría contra los opositores a Cleopatra y el fin de las hostilidades entre los dos territorios. Cleopatra VII era hija del rey egipcio Ptolomeo XII, bajo cuyo mandato las relaciones entre Roma y Alejandría eran excelentes debido a intereses mutuos. Sin embargo, al morir el rey en el 51 a.C., la política entre Roma y Alejandría se vio afectada por continuas disputas. Cleopatra tenía 18 años cuando subió al trono de Alejandría junto a su hermano y esposo Ptolomeo, de 12, se habían casado por expreso deseo de su padre y para mantener la línea de poder. Sin embargo, a pesar de los lazos familiares que les unían, políticamente nunca se entendieron. Cleopatra quería gobernar en solitario, pero Ptolomeo, aconsejado por Potino, la expulsó del reino para quedarse con todo el poder, y Cleopatra tuvo que huir a Siria. Guerra civil en Roma. En Roma, mientras tanto, una guerra civil enfrentaba a Julio César y Pompeyo, tutor de Cleopatra y Ptolomeo. Tras varias batallas, Julio César se declaró vencedor, y su rival huyó a Alejandría, donde fue asesinado por el mismo Ptolomeo. Julio César, viendo que las relaciones entre Egipto y su imperio volvían a peligrar, pidió reunirse con los dos hermanos y buscar una nueva alianza. Cleopatra, mujer seductora y precavida, prefirió ir por su cuenta al encuentro de Julio César, y se presentó por sorpresa, de noche, en los aposentos del emperador romano. César, fascinado por su valentía y arrojo, se puso de su lado para ayudarle a recuperar el trono de Alejandría y así conseguir la paz. Sin embargo, esta tardaría en llegar. Ptolomeo, que había conseguido reunir otro ejército con la ayuda de su hermana Arsínoe, declaró de nuevo la guerra. Pero esta vez, Julio César y Cleopatra luchaban juntos, y juntos vencieron. Cleopatra, al fin, consiguió el ansiado trono de Egipto. Julio César volvió a Roma como el artífice de la victoria ante los egipcios, y Cleopatra entró en la capital del imperio con grandes ovaciones, y quién sabe si quizás con un ejército de ovnis. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.